Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Por Cuerda Separada. Yo soy Ruth Sánchez Yo soy Rodolfo Villalobos. y en esta ocasión vamos a continuar con el artículo 12º de nuestra Constitución que establece la prohibición para títulos nobiliarios, siguiendo con la serie de derechos humanos que ya tenemos algunas semanas llevando a cabo con estas pláticas sobre la explicación de cada derecho. Arrancamos. El artículo 2 es un artículo de esos raros que no ha sufrido reformas desde el texto original de 1917 y contiene una garantía de igualdad al establecer que no habrá ninguna distinción por una cuestión de nobleza. Tiene una prohibición expresa señaladas de títulos nobiliarios. Dice que se prohíben títulos nobiliarios, no se le dará ningún efecto a los que existan, no se reconocerán los títulos extranjeros y no se dará ningún beneficio a alguna persona que tenga un título nobiliario. Esto genera una garantía al derecho de igualdad, ya que no hay nadie que tenga un carácter especial, un beneficio de carácter sobre todo hereditario, por ser considerado noble de la realeza, de alguna característica De una particular. élite superior. Sí, que no tiene nada que ver con una cuestión de carácter objetivo. Entonces, tiene esta eliminación. La idea es evitar las circunstancias que se vieron, sobre todo durante la colonia, con estas llamadas castas. Y es precisamente la razón de la prohibición del título nobiliario, que se busca no dividir a la sociedad por una cuestión de élites de carácter generalmente hereditario que tienen acceso a algún tipo de beneficio a los cuales nadie más tiene acceso. Y esto no hay que confundirlo con la idea de que porque él tiene algo que yo no tengo, sino que la idea es al eliminar el título nobiliario es que todos tengamos acceso a través de nuestro trabajo, a través de nuestro esfuerzo, una meritocracia así muy literal, ¿no? Y como dices, en una posición de igualdad. Básicamente es recordando lo que decía Morelos, ¿no? Que lo único que distinga al hombre sea su trabajo y su virtud, que no sean cuestiones derivadas de algo distinto al esfuerzo que puede desempeñar una persona. Esta es la finalidad de este artículo y por eso se considera como una garantía de igualdad, porque a final de cuentas lo que pretende es que todos tengamos una igualdad de oportunidades, tengamos un piso parejo para desarrollo. Evidentemente las desigualdades son de otra naturaleza porque la economía, quizás las circunstancias sociales generan un punto de partida distinto que para cada persona que quizá le dificulte llegar a ciertas metas, pero al menos que no sea de una cuestión ya predeterminada, porque si no eres parte de la nobleza, entonces no tendrás no tienes acceso a determinadas características y no darle, elementos que te permitan desarrollarte. Correcto. Y no darle a alguien un beneficio especial simplemente por el hecho de haber nacido bajo ciertas circunstancias particulares que lo etiquetan como la nobleza. Eso es por un lado. Por otro lado, también para evitar que vengan de fuera y quieran, pues, imponerse. Sí, como por yo el soy hecho, el rey, el príncipe, el conde, todo es. lo que le quieran O que agregar. yo soy noble de otro país y por tanto. Y aquí yo estoy por encima de ti. Y no, aquí en el país, pues tú podrás tener tu título, pero ese título aquí en nuestro país no tiene ningún tipo de beneficio o de efecto jurídico. Aquí no. O sea, pues, hay que aclarar cómo se reciben o por qué se les da cierto recibimiento. Por ejemplo, cuando vienen reyes, príncipes de otros lugares. Esto es importante, qué bueno que lo señalas. Hay una distinción. Una cosa es que yo te dé un trato especial por tu título y otra es que te dé por tu cargo. Generalmente los títulos nobiliarios, especialmente en Europa, van asociados con un cargo público. Por ejemplo, la reina de Inglaterra y prácticamente todos los reyes en los diferentes países tienen el cargo de ser el jefe de Estado de su país, de sus modelos. Es como en la misma calidad en la que va nuestro presidente a otros países. Sí, exactamente. El jefe de Estado, para efecto de derecho público, inclusive específicamente de derecho diplomático, se contempla que es el representante del país hacia el exterior. Hay algunos países, como el nuestro, que adoptan un sistema presidencialista en el cual la figura del jefe de Estado, el representante del país hacia el exterior, y el jefe de gobierno, el que ejerce la función administrativa y ejecutiva hacia el interior, es la misma persona. En el caso de los sistemas presidencialistas es el presidente de la República. Pero hay modelos como el parlamentario o las monarquías constitucionales que separan estos cargos
por razones de historia, por razones de cultural, y entonces tenemos un jefe de Estado por un lado, su organización a final de cuentas, ¿no? Entonces tenemos un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Y al jefe de Estado, en el caso de las monarquías constitucionales, se les otorga este rango a los reyes. Y estamos viendo el caso de la reina de Inglaterra, los reyes de España, encontramos el caso imperial japonés, en el cual estas figuras monárquicas tienen el carácter de ser el jefe de Estado. Entonces, cuando llegan al país y se les da un trato especial, no es por su carácter de rey, es por el cargo, es por su carácter de jefe de Estado, porque representan un país. Eso es por un lado. Y luego tenemos también, porque lo dicen, los príncipes, el príncipe como tal, a menos de que sea enviado por parte de su gobierno como un representante, no le daremos un trato especial como jefe de Estado, ¿sí? Porque hay príncipes que, por ejemplo, si vinieran los príncipes de Inglaterra, ya sea el príncipe heredero, que quién sabe si hereda, y luego el príncipe Guillermo y su esposa, no se le va a dar el trato como jefe de Estado porque no son el jefe de Estado, a menos de que sean enviados en misión diplomática, y entonces se le dará el trato de representante del Estado. Un embajador por ejemplo, de México, a lo mejor en Inglaterra. Un embajador especial, por ejemplo, es un jefe de misión diplomática. Pero a lo mejor se les puede dar el trato de una categoría que existe en el derecho diplomático, que es de visitante distinguido. Por sus condiciones o características, tengo que darle un tratamiento pues especial, porque es una persona importante que tengo que recibir, porque quizá no tanto que represente a un país, pero sí tiene cierta liga con ese país que nos obliga a darle un trato especial. Y esto siempre buscando una buena relación con el país, obviamente, que representa, porque nos conviene tanto económicamente como para futuros proyectos que se puedan realizar. Y hay que ver también en qué calidad vienen. Colaboración porque cuando vienen en su calidad, pensemos de nuevo en el príncipe Guillermo y la esposa. Si vienen de vacaciones, no le voy a dar un trato ni de visitante distinguido, ni de nada. Vienen de vacaciones. Por eso, para el derecho diplomático estamos hablando de visitas o de viajes oficiales. Así se les llama misiones diplomáticas. Como bien dice, son viajes oficiales en los cuales se avisa al país receptor que va la persona de misión diplomática, y en algunas ocasiones se pide inclusive que esta persona traiga las llamadas cartas credenciales, que son... me acredite en calidad de que viene. Así es. Porque no puedo salir nomás porque si, mira, yo vengo a representar a México porque me mandaron. No, a ver, dime quién te mandó, en calidad de que te mandó y con qué facultades te mandaron. Vienes de misión diplomática. Y luego, también entra en esta misma idea del tratamiento a personas distinguidas. Hay un caso, ya no funciona así, pero había un caso particular, que era cuando el Estado mexicano no tenía relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano. ¿Sí? Entonces, cuando fueron las visitas del Papa al Estado mexicano, el Estado mexicano no lo podía recibir como jefe de Estado, porque el Estado mexicano no tenía relaciones diplomáticas con el Papa, con el Vaticano. El Vaticano es un Estado muy peculiar, tiene esta doble característica de ser un Estado, pero a la vez ser la sede de la Iglesia Católica. Se le conoce como la Santa Sede. Y el Papa tiene esta doble calidad. Una, desde el punto de vista estatal o diplomático, es el jefe de Estado del Estado Vaticano, y a su vez tiene el carácter de ser el sumo pontífice, que es básicamente... así es, que es el órgano jerárquico más elevado de la curia dentro del efecto religioso. Entonces, cuando el Estado mexicano no tenía relaciones diplomáticas con el Papa venía y no se le recibía como jefe de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no tenía ninguna relación con el Estado Vaticano. Pero no se le puede dar un tratamiento como cualquier persona, porque no dejaba de ser un personaje que, independientemente del credo religioso, no deja de ser un personaje a nivel internacional. Es un personaje reconocido que tiene cierta trascendencia, porque al final de cuentas es el líder de una corriente religiosa, y es la segunda corriente religiosa más larga del mundo, más grande del mundo. La primera es el Islam. Entonces tienes que recibirlo de cierta manera. Se le recibía entonces no en su carácter de jefe de Estado, sino en su carácter de sumo pontífice, como visitante distinguido. Y aquí hay que también aclarar, hay una diferencia de trato
entre el jefe de Estado y el visitante distinguido. El visitante distinguido, diríamos, con términos muy actuales, no es una persona VIP. Se le da un trato de pásale, el trato bonito, te pongo alfombra roja, te llevo a comer a buenos lugares, claro. Mientras bajas. Pero al jefe de Estado le damos un trato distinto porque es el representante de un país. Viene con una fuerza política. Por supuesto, porque viene representando a su país. Entonces, a estas personas, a pesar de que ostentan un título nobiliario en sus países, no le vamos a dar un trato por ser noble. Le vamos a dar un trato, en el caso de ser jefe de Estado, por ser jefe de Estado. Y en el caso de que no vengan en misión diplomática, se les puede dar, dependiendo de lo que vengan, el trato de visitante distinguido por la característica personal, por ser él, no por ser un noble, sino porque lo mismo hablaríamos, por ejemplo, de personas, grandes líderes de diferentes movimientos a nivel mundial. Sí, también. Por ejemplo, vamos a decir, si hubiera venido Gandhi, por ejemplo, se le hubiera dado ese el trato. mismo trato de visitante distinguido. Igual sucede si viene, y aquí por eso también hay que tener mucho cuidado de no confundirlos, porque inclusive puede venir un artista muy famoso y se le puede dar el trato de visitante distinguido. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene fama internacional, una persona que tiene un carácter altruista muy importante. No sé, estoy pensando en Rigoberta Menchú, aquella que ganó el Premio Nobel de la Paz, una guatemalteca. Evidentemente ya no venía, cuando vino no venía con ningún título, ni título nobiliario, y tampoco venía con una representación de su país de ninguna naturaleza. Pero se le dio un trato especial. ¿Por qué? Pues porque va a sonar quizá muy raro, ¿no? Pero no era cualquier persona. Era la ganadora del Premio Nobel de la Paz y venía en sus misiones o en sus actividades altruistas. Entonces se le reconocía su carácter de no nada más ganadora del Premio Nobel de la Paz, sino de toda su trayectoria humanitaria. Entonces se le dio el trato de visitante distinguido. Entonces, volvemos, ese trato no se le da por su carácter de noble, pues se le puede dar a cualquier persona, siempre y cuando tenga ciertas características que el Estado diga se hace merecedor a un trato especial, mientras que al noble le daremos un trato especial no por ser noble cuando venga en representación de su Estado, es decir, cuando venga como jefe de misión diplomática. Ahora, también hay que distinguir que hay algunos estados que manejan un modelo nobiliario diferente y entonces y el titular de su ejercicio de jefe de Estado también es una persona con un cargo nobiliario, sin embargo no es un rey, porque hay principados como están de Mónaco, están de Luxemburgo, en los cuales los jefes de Estado no son reyes, son príncipes. Y entonces llega el príncipe o la princesa de Mónaco y se le va a dar el trato de jefe de Estado. Es que no es rey, es que en su estado no son reyes, es el equivalente al rey. Pues aquí no es rey, pero la máxima autoridad es el príncipe y es la misma función, tiene las mismas funciones como representante del país. Entonces, de nuevo, no es por su título nobiliario, es por ser el jefe del Estado que le damos este reconocimiento. Y no se le trata en los términos como si fuera un rey, ¿no? Pues pensemos un poco en las películas que llega la reina y todo el mundo le dice su alteza. Sí. Aquí en México no le van a decir así. O a lo mejor pudieran guardar ciertas formas, pero no lo hacen en sometimiento a la corona. Porque... No, de hecho, tienen reglas. Los jefes de Estado, cuando van, por ejemplo, a visitar a la reina, se les manda un protocolo total de cómo debe de ser esa visita, ese trato, que si caminas adelante, que si caminas a un lado, que si te vistes de tal color que no se viste igual. O sea, tienen muchas reglas que les mandan casi si ahí te ve el manual, cuate, estudiatelo y te tienen que estar diciendo cómo. Y cuando ellos vienen, no es el mismo trato. No. Se les da, obviamente, claro, se les respeta, pero no son las mismas reglas. Aquí no te dicen, oye, te tienes que vestir de tal color porque va a la reina. No. Aquí son las reglas del derecho diplomático internacional y las reglas propias de los protocolos internacionales. De hecho, el derecho diplomático funciona en 3 niveles. El primero son las reglas derivadas de tratados internacionales que establecen las reglas de etiqueta o diplomacia. Y luego vienen las reglas derivadas de las leyes internas de cada uno de los países que establecen cómo se trata al agente diplomático. Estos dos son, diríamos, el marco normativo. Y el tercer nivel es un grado de etiqueta
o un grado de educación del que recibe. ¿Por qué? Porque la diplomacia puede regular hasta ciertos lugares, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, en una comida de jefes de Estado hay reglas protocolarias de cómo se sientan, etcétera. Es más, las reglas son tan delicadas porque hasta en la cultura, si tú ofendes, vamos a hablar de que vengan musulmanes, y tú ofendes hasta en tu vestimenta, aunque tú los estés recibiendo en tu país, hasta en tu vestimenta puedes ofender y puedes generar un conflicto internacional. Así es. Entonces, por eso son esas normas de una sana convivencia entre las naciones. Por eso hay reglas generales a nivel de derecho internacional. Y luego bajamos a las normas locales que tienen que seguir las normas de derecho internacional, que serán las reglas mínimas. Y luego ahí viene la parte de etiqueta y la parte de el reconocimiento cultural y decir, bueno, yo aunque sea visitante, no lo voy a decir, pues aquí en mi país, no, hay que tener cierto nivel de educación y de cultura respetando la cultura ajena para, como dices, evitar algún incidente, evitar alguna problemática. Pero la etiqueta también variará de país a país, claro. Porque de nuevo, o sea, a veces hace la burla, ¿no? Y le dije a la reina con una comida muy elegante, no es lo mismo la etiqueta de sentarte con la reina, ¿sí? Que tiene una etiqueta de, inclusive lo hemos visto en las películas o en las series, que inclusive tiene instrumentos para medir la distancia entre los cubiertos. Deja tú, ¿sí? Las series, hay libros, sí, que te dicen ahí cómo marcar. Sí, no, o sea, cómo se ponen los cubiertos, la distancia, la altura, cómo deben estar derechitos. Las normas simplemente de cómo vas a comer, el tipo de vajilla, no puedes presentar cualquier vajilla. Bueno, esas reglas de etiqueta muy elevada, por ejemplo, en el caso inglés, que es la que tiene yo creo que la monarquía más identificada y yo creo que tiene aparte de que la que tiene la etiqueta más estricta, a una etiqueta más relajada como sea la mexicana. No, mira, por ejemplo, el simple hecho, tú lo ves cuando se dan el encuentro entre jefes de Estado, por ejemplo, a veces hay hasta desde el apretón así de manos hasta que las esposas se dan así el doble beso de cachete alejado. Sí, y hay otros con los que es que nada más es o sea, una simple, como no voy a decir reverencia ahora, pero una simple un gesto de hola, bienvenidos, porque ni siquiera puedes tocar a la persona por la misma cultura. Entonces, pero este trato de nuevo no es como con motivo de su título nobiliario, no. Es derivado de reglas de derecho diplomático que establecen pues una etiqueta para efecto de la convivencia, de que se haga dentro de ciertos márgenes de respeto a la persona, pero la persona por ser el jefe de Estado respetando la cultura del Estado. Es que a lo que le haces es como los embajadores, por eso se les da esos tratos, porque al final de cuentas la forma en la que tratas al representante es el trato que le vas a dar o el nivel que le estás dando o la importancia que le estás dando a la país nación que representa, por supuesto. Entonces de ahí que digas, ay, es que ¿por qué se ponen tanto lujo y por qué hacen? Bueno, pues porque al final de cuentas no estamos hablando de una simple cena, claro. Estás hablando de lo que va a representar en las relaciones comerciales entre naciones, claro. O de la posibilidad de la colaboración entre las naciones hasta para que te regrese a tu gente, para que te trate bien a tu gente, o sea, hay una cantidad de intereses alrededor de un encuentro entre personas de relevancia de los países que de verdad uno no mide, uno como simple mortal no las mide, pero que son importantes, que sepamos que tienen un objetivo también, que no están ahí nada más porque decir, pues es que son muchas payasadas, no, es por una cuestión cultural, es una cuestión, lo decían, me encantó la parte de educación, o sea, de mostrarte qué cultura soy. No voy a estar recibiéndote en México, ¿verdad? Con tiri, o sea, cuando tengo, y se muestran, entonces se muestra la cultura. A mí me encanta cuando las primeras damas, ya no primeras damas, ¿verdad? Muestran, por ejemplo, los trajes de manera muy elegante, ¿no? Muy moderno, porque en todo el mundo las primeras damas siempre buscan diseñadores mexicanos, por ejemplo, o diseñadores de sus naciones, porque te estoy llevando a vender a mi nación, te estoy llevando a mostrar mi nación. A fin de cuentas, ese tipo de relaciones son la cara que le doy al visitante. Al mundo, sí, claro. Sí, o sea, yo estoy ofreciéndote algo. Empecemos en un negocio, yo tengo que tener cierta imagen porque quiero vender. Bueno, pues yo como mexicano quiero que mi jefe de Estado le dé una imagen al mundo. Por eso también muchas veces dicen, este candidato no es presidenciable porque no parece presidente. Sí, porque va a ir a representarte, o sea, van a decir, mira, así son los mexicanos. Exacto. Eso es lo que se muestra. Su comportamiento identifica al resto de la nación. Claro.
¿Por qué? Porque es tu carta de presentación al mundo. Sí. Igual forma, el cómo te recibo es la manera de decirte, así somos nosotros cuando vengas tú o cuando venga cualquier otra persona. Por eso se hacía mucho, yo recuerdo un comentario que hacían mis papás, que vino la reina de Inglaterra, que sigue siendo la misma, porque esa Y seguida. tiene toda su vida. Esa sí tiene un retrato de Dorian Gray Sí. envejeciendo por ella. No le ha servido mucho porque sí está muy... No, pero bien. Pero bueno. Se no se ha acaba el muerto. retrato y ella sigue, Sí, y ponle sigue, otro. y sigue. Que dijeron que una vez que vino, no sé si es cierto, pero decían que cuando vino allá, no sé, ha sido en los 60, 70, le ofrecieron agua de chía. Entonces dice uno, es la reina de Inglaterra, o sea, no le ofreces agua de chía. O sea, entiendo que es algo cultural, es algo parte, pero no llegas, o sea... Pero fíjate, ahí está lo interesante, porque recuerdo desde niña que mi papá nos contaba precisamente que tú cuando vas a una nación, los representantes, los embajadores, tienen que empaparse tanto de esa nación, porque te van a llegar a ofrecer cosas de las cuales tú no estás acostumbrado, tú ni idea tenías que existían, cosas que a lo mejor no vas a poder tragar, pero el no comértelas Es una ofensa. es una ofensa que Claro. puede generar una guerra entre naciones. Claro. Entonces, dice uno, es que como la guerra de las tan tripitas. simple. Imagínate, ¿qué se guerra de está las- comiendo? Mejor no sepa qué estaba haciendo. Es La guerra de las tripitas. Pero de ahí la importancia, o sea, que aprendamos también el conocer nuestra cultura y el conocer las culturas a nuestro alrededor para realmente valorarlas, que nos valoren y poder apoyarnos entre naciones para salir adelante. Porque no podemos solos. No, Eso es no otra se cosa, puede no solo. solos. Las naciones que lo han intentado están muy... No se puede. Ya el modelo es un modelo de interconexión, es un modelo en el cual hay una interdependencia entre los estados, que esa interdependencia en algunas cuestiones quizá no sea lo más positiva posible, porque tiene también su lado negativo, pero creo que tiene más beneficios Tiene un balance, que al final de perjuicios. cuentas. Yo creo que no balance, sí tienen más beneficios que perjuicios. Hay posibilidades que de otra manera no hubiéramos tenido si no hubiera esta interconexión, pero hay que entender que por mucha interconexión que tengamos, debemos de mantener un estado de igualdad entre las personas y no darles un trato por ser alguien en particular, sino si todo un trato especial es porque tienes Una calidad, alguna calidad realmente. que me obliga a darte un trato. Y en este caso, para cerrar y dar o al menos para cerrar la conversación en el sentido del porqué de los extranjeros, yo no le puedo dar el trato especial a un noble nada más por ser noble. Tengo que dárselo con motivo de que tiene una calidad especial. Generalmente en este caso viene de jefe de misión diplomática. Digamos que está bien aplicado en este caso el de no hay amor sin interés. Por O supuesto. sea, te pero trato muy bien porque me conviene Claro. tratarte bien. Pero pensemos, ¿y si viene un simple lord inglés? ¿A quién le importa? Es que yo soy lord no sé qué, pues, chido por usted, ¿no? O sea, yo no, y no pasa nada. Aquí y para concluir, es esta idea de evitar el reconocimiento a títulos nobiliarios, tanto nacionales como extranjeros, y que no pueda haber títulos nobiliarios, para evitar de nuevo una separación en castas y de generar de nuevo una serie de modelos jurídicos o submodelos jurídicos aplicables a cada uno de los grupúsculos, como se conocieron como las diferentes castas, que había un fuero para eclesiástico, un fuero militar, un fuero para los nobles y un fuero común. Les dabas tierras nomás por ser el Sí. título tal, les dabas recursos nomás por ser del título tal. Y Sí, bueno, y también o les dabas beneficios de decir, hay gente que hace esta ley, pero esta otra no, y entonces yo sí puedo... puedes hacer esto, Exacto. ellos Entonces, no. generas una desigualdad en una razón totalmente subjetiva que no tiene ningún sustento en la manera en que cada una de las partes se desempeña, se desarrolla, sino nada más, pues porque a él le dieron un título, pero ¿por qué? Pues porque sí, o porque lo heredó. Oye, pero ¿y eso qué lo hace diferente? Nada, pero tiene un título. Entonces eso generaría una violación de la igualdad y de ahí pues la prohibición de títulos nobiliarios y de cualquier efecto de título nobiliario en nuestro país. Pues ahí estuvo ya nuestro tema del día de hoy. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué quieres preguntar? Si tienes dudas o comentarios, déjanos aquí abajo. Ponle ahí like o ponle que no te gustó y comparte la información con alguien más, sobre todo con los estudiantes de Derecho. Vamos a fomentando el estudio de la Constitución y por supuesto a ti, si no eres abogado, si no trabajas en leyes, conoce cuál es tu Carta Suprema. Hasta luego.